Después del gran diluvio, cuando las aguas se retiraron, y la humanidad comenzó a crecer nuevamente, a partir de los descendientes de Noé, las familias se trasladaron hacia la región de Sinor. Allí encontraron una llanura amplia y fértil, perfecta, para establecerse y construir ciudades. El mundo hablaba una sola lengua, y todos podían comunicarse sin barreras. Esa unidad parecía una bendición, pero con el tiempo se convirtió en el punto de partida de una ambición equivocada. La gente comenzó a decirse unos a otros: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. No buscaban honrar a Dios, buscaban honrarse a sí mismos. Su deseo no era obedecer el mandato divino de llenar la tierra, sino asegurarse un lugar de grandeza y reconocimiento eterno. La torre representaba su orgullo, su desafío abierto al propósito del Creador. Los hombres hicieron ladrillos, los calentaron al fuego y usaron asfalto como mezcla. El proyecto era gigantesco, y cada día la torre crecía más y más, elevándose como una montaña construida por manos humanas. A medida que la obra avanzaba, el orgullo en sus corazones aumentaba. Comenzaron a confiar más en su capacidad que en Dios mismo. Creían que podían alcanzar el cielo, evitar un futuro juicio y construir un legado que superara cualquier otro. El ruido de los martillos, el llamado de los obreros y el eco de miles de voces, trabajando juntas, llenaban el valle. Dios observaba todo lo que sucedía. Veía cómo el corazón del hombre se alejaba nuevamente del camino correcto. Aunque la unidad del pueblo parecía algo admirable, estaba guiada por un motivo equivocado. Si continuaban así, nada les impediría seguir desviándose hacia la maldad, pues la soberbia les había nublado la visión. Fue entonces cuando Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. La construcción avanzaba sin descanso, y el eco del esfuerzo humano resonaba en la llanura, como si el orgullo del pueblo se elevara junto con la torre. Al observar la magnitud de la obra y el orgullo que movía a los constructores, Dios decidió intervenir para frenar la soberbia que dominaba sus corazones. La humanidad había olvidado que su propósito no era exaltarse a sí misma, sino obedecer y honrar al Creador. La unidad que compartían no estaba siendo usada para el bien, sino para rebelarse con más fuerza contra la voluntad divina. Si continuaban así, su maldad crecería sin límite. Fue entonces cuando Dios dijo: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En un momento, mientras los obreros trabajaban en lo alto de la torre, y otros se apresuraban en la ciudad, sus palabras comenzaron a perder sentido. Aquellos que antes entendían perfectamente, ya no lograban comunicarse. Un albañil pedía un ladrillo, y el otro escuchaba sonidos incomprensibles. Un jefe daba indicaciones, y su equipo respondía con gestos de confusión. Pronto el caos se apoderó del lugar. La torre, que antes se levantaba con rapidez, quedó detenida. Los trabajadores discutían entre sí, levantaban la voz y gesticulaban sin poder comprenderse. La cooperación que había impulsado la construcción desapareció, reemplazada por frustración y desconcierto. Lo que antes era un pueblo unido se convirtió en un grupo dividido por lenguas que nadie había escuchado jamás. La obra quedó abandonada, los materiales quedaron esparcidos por el suelo, y los andamios se deterioraron sin terminar la estructura. Las familias comenzaron a separarse según las lenguas que entendían. Algunos se agruparon con aquellos cuyas palabras podían comprender. Otros, incapaces de comunicarse, partieron hacia tierras lejanas. La torre que pretendía alcanzar el cielo quedó como un monumento incompleto, símbolo del orgullo humano y de la intervención divina. La confusión se extendía como un velo sobre la ciudad, recordando a todos que la soberbia conduce a la división, y que solo la humildad puede mantener unido al corazón humano. Con el paso del tiempo, los grupos dispersos se alejaron unos de otros, formando nuevas regiones, culturas y pueblos. Cada familia se llevó consigo la lengua que había comprendido en aquel día caótico, y así nació la diversidad de idiomas que llenó la tierra. Lo que comenzó como un acto de soberbia terminó con la humanidad separada, no por castigo arbitrario, sino por protección divina. Dios sabía que si el corazón humano continuaba unido en rebelión, su corrupción sería aún mayor. La llanura de Sinor quedó atrás, silenciosa y cubierta por restos de un proyecto inconcluso. La torre, que alguna vez fue el orgullo de los hombres, se convirtió en un recordatorio de los límites humanos y de la sabiduría de Dios. Lo que buscaba ser símbolo de grandeza, terminó como monumento de confusión. Los descendientes de aquellos constructores transmitieron la historia generación tras generación, narrando cómo la ambición sin propósito divino siempre lleva al fracaso. Aún así, la intervención de Dios no fue solo juicio, sino también misericordia. Las personas, ahora esparcidas,
tendrían la oportunidad de empezar de nuevo, de buscar al Creador desde distintos lugares y con distintas voces. Aunque hablaban lenguas diferentes, todos seguían siendo parte de la misma creación, y Dios no abandonó a ninguno de ellos. Su propósito continuaba, trabajando en silencio a través de las generaciones. Las familias que se dispersaron formaron pueblos que crecerían, construirían ciudades y desarrollarían culturas únicas. Algunos recordarían a Dios, otros se alejarían, pero la historia de Babel permanecería como una advertencia eterna cuando los hombres intentan elevarse por encima de Dios. Su orgullo los derriba. La torre no cayó por tormenta, ni por enemigo alguno. Cayó por la confusión interna que el mismo Dios permitió para corregir el rumbo de su creación. El relato de la Torre de Babel enseña que la verdadera grandeza no viene de elevación humana, sino de obediencia y humildad. Dios no se opone al progreso ni al esfuerzo, pero sí a la soberbia que pretende ocupar el lugar del Creador. Babel mostró que las obras sin propósito divino son frágiles, y que la unidad, cuando se usa para el mal, puede convertirse en destrucción. La historia permaneció viva en la memoria humana, recordando que cada generación debe elegir si construye desde la soberbia o desde la obediencia al propósito divino.